cuál es la realidad o tratar de falsearla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Benítez Medina. Pasamos a la última pregunta del orden del día, que es la PROC 612. ¿Qué medidas y actuaciones ha desarrollado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible para resolver la situación que atraviesa el sector del tomate de industria en la región? Formulada por don Eduardo Béjar Martín, que tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos para formularla. Muchas gracias, señor presidente. Señor Benítez, mire, le preguntamos sobre el tomate también ahora. No sé si la pregunta estará bien hecha o también va a decir que no se ha enterado muy bien y no nos va a contestar. Esperemos que sí, y si no, pues bueno, en la réplica volveremos a hacer aquí un debate político. Yo creo que usted para la siguiente legislatura podría ser un gran parlamentario, porque creo que demuestra que le gusta más hablar que ser gestor y gobernar y gestionar. Creo que usted se maneja mejor en la dialéctica parlamentaria, así que a lo mejor el Partido Popular lo puede poner de diputado y dedicar a otra persona que haga gestión y que de verdad gestione los problemas de la agricultura y la ganadería de esta región. Así podemos tener debates en el futuro con el grupo de la oposición, entretenidos, como usted intenta siempre que sean debates políticos, que me parece además lo normal hacerlo entre los grupos políticos. Luego tenemos una PDIC y hablaremos los grupos políticos sobre eso. Yo creo que usted tiene que responder como gobierno y quizá con un poquito a veces más de seriedad y de rigor. Le hemos preguntado a la consejera varias veces. Le preguntamos hace un año sobre la situación del tomate de industria, le hemos preguntado el último pleno, el día 27 de febrero, sobre cómo iba a resolver la situación que tienen los productores de tomate de industria. Ustedes tienen la manía siempre de culpar a otros de todas las cosas que, bueno, pues no están bien o que hay dificultades. Y yo por eso antes les decía que quizá tendrían que ver la hemeroteca, porque la hemeroteca está llena de reproches de la derecha de esta región a lo mal que lo hacía el Partido Socialista y Guillermo Fernández Vara cuando gobernaba la legislatura pasada. No se hablaba de nada de la responsabilidad de Rajoy cuando estuvo compartiendo gobierno en España ni nada por el estilo. Aquí todos los problemas que había eran de la Junta de Extremadura, entonces gobernada por Guillermo Fernández Vara, y no había más. Ahora no, ahora cualquier problema no, es que no tenemos responsabilidad y esto es un problema de Pedro Sánchez y del Gobierno de España que no nos da solución y no tenemos ninguna posibilidad de arreglar el problema de los precios de producción, que hablaremos luego, ni del tomate de industria, porque es un problema de la ley de la cadena alimentaria que depende del Gobierno y nosotros aquí ya no podemos hacer nada. Bueno, pues esa fue la contestación más o menos resumida de lo que dijo la consejera en la pregunta que hicimos en pleno, en el pasado pleno, porque no nos contestó prácticamente nada razonable. Hemos hecho esta pregunta de nuevo, a ver si usted, como director general, nos da más información de qué es lo que van a hacer ustedes para intentar que esta situación no siga como está siendo, porque es que el año pasado estuvo mal, pero es que este año está peor. Entonces, vamos a ver si para el año que viene, después de lo que ha pasado 2 años, tienen ustedes la imaginación y la manera de gobernar tan distinta y tan fiable para que la ganadería y la agricultura en esta región vaya bien y le dan una solución a esto, señor Benítez, porque esto es un problema para los productores de tomate que tienen muchas inversiones asociadas a ese cultivo y que si no les es rentable el cultivo, pues no van a poder seguir con él. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar. Para la contestación, el señor Benítez Medina tiene un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Casi por enlazarlo con lo anterior, como usted ha hecho, pero bueno, primero, antes de nada, le voy a intentar responder. Yo creo que ya asume usted y cuenta con que el Partido Popular va a seguir gobernando, porque está buscándome sustituto para la próxima legislatura y me está intentando buscar. Creo que al final vamos a entablar una buena relación. Por los buenos amigos se mira como usted hace conmigo. Por supuesto, yo cada vez que vengo aquí, no por nada, insisto, pero tengo complejo de adivino en muchas ocasiones.
Cuando me responde, vengo de la respuesta del partido del Grupo Socialista, como también de Unidas por Extremadura, que he visto que antes también pues, se daba por aludida cuando usted hacía esa reflexión. Yo no trato de eludir a... Sí, señora de Miguel, sí. Sí. Sigamos con el entonces, evidentemente yo adivinar qué situación del sector del tomate, pues porque evidentemente uno toma los datos de la última campaña del sector de tomate y lo único que le sale a uno es dar la enhorabuena y reconocer el enorme trabajo y el buen trabajo que hacen nuestros agricultores para pues, tener cifras de producción de absoluto récord prácticamente en algunos casos. Entonces, claro, si esa es la situación a la que usted se refiere, pero si va por otra, cualquier medida o actuación sobre esta materia, pues tenemos que en este caso, pues voy a seguir los buenos pasos de nuestra querida consejera de Hacienda y me voy a poner en modo académico, a ver si así, entre todos, una vez más, hablando de este tema, conseguimos entender y encarrilar la situación. Porque si no, yo creo que vamos a seguir dando bandazos y sobre todo perdiendo el tiempo. Ustedes preguntando cuestiones que difícilmente podemos responder desde la Junta de Extremadura con independencia del pasado. Fíjese, cualquier medida o actuación sobre esta materia debe partir, fíjese, señor Béjar, del tratamiento de funcionamiento, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el título 3 sobre agricultura y pesca en los vigentes artículos del 38 al 44. Si en algún momento se pierde o algo, me lo dice y, como buen profesor, trataré de repetírselo y aclarárselo. Es cierto que es objetivo de la política agraria comunitaria garantizar un nivel equitativo a la población agrícola, en especial mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura. No le voy a decir exactamente qué apartado y qué artículo es, pero si le interesa, se lo puedo decir luego. También es cierto que existe un reconocimiento expreso de las características especiales de la actividad agrícola, por su estructura social y las desigualdades estructurales de las distintas regiones agrícolas, así como de que el sector agrícola está estrechamente vinculado al conjunto de la economía. Pero también es cierto que la PAC debe igualmente incrementar la productividad agrícola, el progreso técnico, la racionalidad en la producción agrícola, el empleo óptimo de los factores de producción, estabilizar los mercados y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Por lo tanto, por importantes que puedan ser las reclamaciones del sector primario, con las que en muchas ocasiones soy el primero que me siento identificado y soy sensible, para que los agricultores obtengan una renta justa de su actividad agrícola, deben ser conjugadas con el resto de los factores y, entre ellos, la realidad de los mercados competitivos libres, en buena medida ya a escala global, como ustedes saben. Continuar con estas reflexiones nos obliga en un imprescindible análisis de realidad y no de ciencia ficción, señor Béjar, a explorar las posibilidades que ofrece el reglamento, que es donde se regula la organización de mercados agrarios comunes de la Unión Europea y donde se establecen las normas especiales de competencia que rigen para el sector agrario. Es que aquí esta palabra de competencia, con su normativa, es también fundamental. La Unión Europea ha apostado hasta la fecha a que el mayor equilibrio en la cadena de valor alimentaria entre agricultores y sucesivos operadores se consiga a través de fórmulas que agrupen a los agricultores, para que sus uniones o asociaciones puedan reequilibrar las fuerzas de negociación. Esta idea es capital para comprender que el protagonismo decisivo para conseguir que los contratos alimentarios de productos agrícolas respondan a precios más beneficiosos para los agricultores pasa decisivamente porque estos se unan en asociaciones que, además de mejorar la productividad y optimizar costes, logren una posición negociadora. Esto no sé si le resulta familiar, pero hubo alguien en anteriores legislaturas que ya defendía esta postura. Si le interesa saber quién, yo se lo puedo decir también luego. No era del Partido Popular, ni es. La mayor expresión de esta idea está actualmente establecida, fíjese, en el artículo 172 bis del Reglamento 1308/2013, a cuyo tenor, con excepción de lo previsto para el sector del azúcar, los agricultores, incluidas las asociaciones de agricultores, podrán acordar con los operadores de las fases posteriores cláusulas de reparto de valor, incluidos los beneficios y las pérdidas comerciales, que determinen la manera
en la que se reparte entre ellos la evolución de los precios del mercado pertinente de los productos afectados u otros mercados de las materias primas. Estas ideas generales alcanzan decisivamente a cualquier decisión de las administraciones públicas sobre precios. Más que alcanzar es que impiden ejercer de manera efectiva quizás lo que ustedes están hablando. Debe tenerse en cuenta en este ámbito que las organizaciones interprofesionales, organizaciones o asociaciones de productores reconocidos y organizaciones profesionales agrarias están habilitadas como partes negociadoras de contratos alimentarios tipo y contratos alimentarios para, en función de los datos aportados por sus propios asociados y miembros, establecer índices de referencia de costes e intentar imponerlo para la fijación de precios. Así resulta de lo establecido en el artículo 168, 4i del reglamento anteriormente mencionado, también el artículo 3d de la Ley 2/2000 de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, en su actual redacción vigente, y en el artículo 3d de la Ley 2/2000, reguladora de los contratos tipos, como le decía, también en su redacción vigente. En segundo lugar, no solo es que el propio sector, a través de sus organizaciones y asociaciones a quienes corresponde organizarse para equilibrar la fuerza negociadora con los sucesivos operadores, sino que es propiamente el Estado, señor Béjar, el Estado, por la absoluta relevancia de los índices de referencia del mercado nacional, a quien compete colaborar con la realización del análisis de los costes de producción agraria. Y así, evidentemente, se establece en el artículo punto 1, letra L y M, de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en cuanto a las funciones atribuidas en esta materia al Observatorio de la Cadena Alimentaria del Estado. Esto, señor Béjar, es la realidad. En ningún momento de esa ley, y lo saben ustedes, dice que la comunidad autónoma pueda ejercer esa labor. Y algo más importante, que no sé si lo va a sacar luego o no. Voy a esperar a ver por dónde usted quiere replicar para poder seguir avanzando en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benítez Medina. En turno de réplica tiene la palabra el señor Béjar Martín por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Benítez, la verdad es que usted en la primera intervención siempre suele hacer lo mismo. Ya estamos acostumbrados desde la oposición a escuchar siempre sus intervenciones. Hombre, que usted me diga ahora que de una ley de 2013 impide, de la ley de la cadena alimentaria, impide que las comunidades autónomas hagan nada con este asunto de los costes de producción, los precios, que no podemos hacer nada, esto todo es responsabilidad del Gobierno de España y de la Unión Europea y que no se pueden fijar precios. Eso está diciéndole usted, que viene de 2013, ha dicho, ¿no? Que no es una cosa que puedan ustedes hacer nada porque no tienen competencia en ninguna comunidad autónoma. Entonces, ¿por qué no habla usted con su consejera y saca la hemeroteca y empiece a ver, desde el 2015, que estaba ella de diputada en la oposición, en el Partido Popular, diciendo a la consejera García Bernal y al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que por qué no se hacía un observatorio de precios ya, que por qué no se hacían estudios de coste inmediatamente, porque lo más importante que había del problema fundamental de los agricultores y ganaderos de esta región eran los costes de producción que hacía que los precios que se pagaban estaban muy por debajo de los costes de producción y que la consejería tenía que hacer costes de producción. Lo decía su consejera, señor Benítez, no lo decía ningún socialista, ni ningún comunista, no. Lo decía su consejera, hemeroteca llena de reflexiones de este tipo. Ustedes incluso, cuando estaban en la oposición el Partido Popular, no participó en una comisión de estudio que se hizo para valorar este problema, cuando los agricultores y los ganaderos se manifestaban en la calle por este problema. La responsabilidad era de la Junta de Extremadura. De hecho, la señora Mercedes Morán, en su intervención en el Pleno con esta comisión de estudio, en la que no participó, se dedicó a darnos lecciones de lo que tenía que haber hecho el Gobierno de Guillermo Fernández Vara y de por qué eso que se había aprobado en esas resoluciones que se acordaron entre el Grupo Ciudadanos, el Grupo Unidas por Extremadura y el Partido Socialista, que fueron los únicos que trabajaron en esa comisión de estudio,
Porque eso no valía para nada, porque ya lo venía diciendo hacía tiempo ella, como portavoz del Partido Popular, y que el problema es que la Junta de Extremadura no hacía nada. Y ustedes ahora lo que hacen es, como le dije a la consejera, la estrategia mazón, la culpa siempre del Gobierno. Ustedes no tienen ninguna responsabilidad. No sé para qué tenemos Consejería de Agricultura entonces. Porque cuando había un problema en el campo en Extremadura, ustedes están para intentar resolverlo y sentarse con eso. ¿Se han sentado ustedes con el sector del tomate de industria antes de que se cumpliera el plazo del 15 de febrero para firmar los contratos, para intentar mediar, para intentar que esos contratos sean dignos para los agricultores? Como cuando había un problema en el tabaco en esta región y se iba el presidente de la Junta de Extremadura a negociar y a hablar con las empresas para que se comprara tabaco en esta región. Es que ustedes están gobernando, ustedes no están gestionando una gestoría. No, ustedes están gobernando y tienen que hacer política, y política significa hablar con la gente e intentar resolver los problemas. Y ustedes lo que hacen es, ¿se paga a 107 euros la tonelada de tomate? Problema de los agricultores. Nosotros no tenemos ninguna competencia, nosotros no vamos a hacer nada. Encima les engañan, porque el año pasado dijeron que los que no habían firmado antes del 15 de febrero iban a poder cobrar la ayuda asociada. Dígame usted, señor Benítez, ¿se ha cobrado alguien la ayuda asociada? De los que no firmaron contrato antes del 15 de febrero de 2024. Porque no ha cobrado ninguno la ayuda asociada. Firmaron ya entonces quejándose a 130 euros la tonelada, muchos de ellos. Cuando hay un estudio de coste de producción, por cierto, que hizo un gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura socialista, que decía que los costes de producción de tomate de industria estaban a 145 euros la tonelada. Y firmaron a 130. Pero es que este año han firmado a 107. Los de las cooperativas han firmado a 115 unos cuantos. Y ustedes no tienen ninguna responsabilidad en eso. Ustedes creen que eso lo tiene que resolver la Unión Europea. No sé quién lo va a resolver. Pues explíquenselo ustedes a los agricultores que están produciendo tomate, porque entonces van a decir, ¿para qué necesitamos una consejería de agricultura en esta región si ustedes no pueden hablar con nadie, ni intentar negociar con nadie, ni intentar ayudar a los agricultores a que por lo menos esas producciones que van a hacer y esas inversiones que hicieron de maquinaria específica para el tomate de industria, pues, no lo tengan que perder todo? O sea, la solución de esto es que ustedes no tienen ninguna responsabilidad, que no se puede hacer nada y que toda la culpa es o del Gobierno de España o de la Unión Europea. Pues yo no sé si eso le va a convencer mucho a los agricultores que se dedican al tomate de industria, señor Benítez. Usted a mí me podrá ahora dar una lección de historia, de dónde vienen todos los reglamentos europeos, me podrá decir lo que sea, pero realmente ¿usted cree que cuando lo estén escuchando los agricultores que se dedican al tomate de industria, le está dando usted alguna respuesta en la que ellos pueden decir, tenemos una consejería que va a intentar ayudarnos, que va a intentar arreglar este problema? Porque al paso que vamos, al siguiente año vamos a cobrar la tonelada de tomate por debajo de 100 euros la tonelada. Yo no sé si eso es muy viable para ellos, señor Benítez. Yo espero que no me hable tanto a mí, sino que le hable a los agricultores y le dé un poquito de esperanza para que puedan tener todavía futuro en esas explotaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Béjar. Para finalizar el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Benítez Medina por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Béjar, yo entiendo, ¿no?, que usted trate de desviar el debate hacia donde, pues, muchas veces más difícil es que lo entiendan, no porque no tengan capacidad, sino porque hay un grado de implicación tal que en muchas ocasiones ni la normativa autonómica, nacional o europea se entiende. Y es donde ahí está usted intentando llevar el debate, ¿vale? Pero bueno, no se preocupe, porque vamos a tratar de explicárselo a usted para que haga ese ejercicio de pedagogía social y traslade este mensaje, porque es la verdad y la realidad, traslade también y ayuden, que ante el señor Rodríguez se ha atendido la mano y usted en alguna otra ocasión también, en otros temas, pues vamos a intentar hacer pedagogía entre todos para que no se generen falsas expectativas, con independencia de lo que desde la comunidad autónoma y desde la Junta podamos hacer. El mero hecho de saber qué es lo que tenemos que hacer, hasta dónde podemos llegar, yo creo que ya
es importante para, insisto, no generar falsas expectativas e intentar manipular a los agricultores. Usted siempre o antes ha hecho referencia o quiere o pretende hablar del futuro, pero está anclado en el pasado, haciendo oposición de lo que antes era la oposición, porque de su intervención el 99% está referida a lo que decía la oposición antes, no es lo que hace el Gobierno, lo que debería hacer. Por lo tanto, yo creo que también tendremos todos incluso que cambiar de estrategia. Y si, insisto, yo encantado de venir, en días como hoy más todavía, a responder, a dar ejercicio de transparencia y toda la información que ustedes me pidan. Pero si está cansado de que yo venga, pues no haga determinadas preguntas, ¿vale? Yo estaré encantado, igualmente, ¿vale? Yo vengo aquí a comparecer a pues, sus preguntas como oposición para controlar al Gobierno. Pero igual que usted en sus reflexiones habla y dice lo que quiere, pues yo también haré lo que considere oportuno. Y ya se lo he dicho en varias ocasiones, yo ni trato de hacerme el gracioso, porque no es tampoco mi estilo, es simplemente utilizar la ironía, que yo creo que rebajar también la tensión y el debate en este sentido, yo creo que a todos nos enriquece. Fíjese, señor Béjar, claro, cuando usted habla, ¿no?, y trata de sesgar cuáles son las competencias de esta consejería, se centra en los agricultores, sector productivo primario fundamental para este Gobierno, fundamental, pero no menos fundamental también es la industria agroalimentaria vinculada, ¿de acuerdo? Porque para que la agricultura pues, tenga sentido, saquemos a esta tierra de donde ustedes la dejaron, no podemos solo tratar de cuidar, mimar a un sector importante y fundamental. Repito, el sector primario para este Gobierno es fundamental y prioritario, pero insisto, señor Béjar, aquí cuando hablamos de negociación, cuando hablamos de libre mercado, cuando hablamos de ley de la oferta y la demanda, pues yo creo que esos debates, insisto, lo único que tratan es de pues, hacerse Robin Hood, en este caso, pero tienen que luego también dar respuesta a la industria agroalimentaria, porque el cuento de Robin Hood robaba a unos para dárselo a los más desfavorecidos, porque esos unos a los que le robaban eran los malos. No sé si es lo que usted pretende decir, que la industria agroalimentaria de Extremadura pues, no son honestos y que engañan a nuestros agricultores. Quizás le tiene que dar también usted esa respuesta. En cualquier caso, fíjese, la Ley 16/2021 de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12 de 2013 de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, incluyó la disposición final cuarta, en la que habla de mediación, que es lo que usted ha tratado de introducir en su réplica, que la Junta de Extremadura medie y arbitre en estas negociaciones. Pues fíjese, cuando esa disposición final cuarta, voy a ser muy rápido, cuando no hubiese acuerdo entre proveedor, agricultor y comprador, industria agroalimentaria, en la formalización, interpretación o cumplimiento de los contratos alimentarios, las partes podrán solicitar una mediación. ¿A la Junta de Extremadura? Según esta disposición final cuarta de la Ley 16/2021, te dice: la mediación se realizará en los términos, en las condiciones y con los efectos previstos en la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles, y que reglamentariamente se establezcan, garantizándose en todo caso un procedimiento neutral, imparcial y donde las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades. Señor Benítez, vaya concluyendo, por favor. Acabo en 30 segundos. El Estado ha optado por regular la mediación dentro de su competencia de legislación civil o mercantil
y remite a la norma general de arbitraje, que al final va a conducir a un punto muerto porque piensa solo en negociaciones individualizadas de contrato. La Comisión Nacional de la Competencia, que vela por la competencia, advirtió ya en su momento de los peligros de una regulación de la mediación en la cadena alimentaria. Pero ahí se puede apreciar justamente que solo con muchísimas matizaciones interesaría poner a controlar los precios abusivos en órganos defensores de la competencia, que a lo que tienden es a primar actualmente la libre negociación de la oferta y la demanda. Esto es así. Nosotros tenemos una idea y se la hemos trasladado incluso ya a las organizaciones profesionales agrarias para trabajar de mano de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es donde podríamos intentar hacer algo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benítez. Gracias por su comparecencia. Puede abandonar o permanecer en la sala como usted lo desee. Finalizado el punto 2 del orden del día, pasamos al tercer y último punto, consistente en propuesta de impulso de la Cámara ante Comisión, PDI